En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C con César Zamora Bento. Bien, esta hora en nuestra secuencia 11, como cada semana, saludamos a César Zamora Bento, economista, analista en temas políticos. César, buen día, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Bien, bien, aquí digo, estamos listos para la conversación de los sábados. Y la conversación de los sábados, ayer un poco ya adelantamos, ¿no? Se centra sobre lo que ha propuesto en campaña y hace unos días ha ratificado el presidente electo en Argentina, Javier Milei, ¿no? La pregunta es muy directa. ¿Son viables las propuestas que plantea Milei en Argentina? Desde el punto de vista teórico, dentro de lo que es el marco de la Escuela Austríaca de Economía, donde Javier Milei, digamos, es formado en ese concepto. Él se llama libertario, pero en realidad su marco teórico, su marco de referencia es la Escuela Austríaca de Economía. Es viable la propuesta, pero dentro del mundo político, dentro de la estructura de los gobiernos actualmente en el mundo entero y en particular Argentina, es un poco complicado que lo pueda llevar a cabo. Porque no es de lo que a mí se me ocurre un marco teórico plasmarlo en la realidad, sino que yo tengo que chocar con un parlamento, en el caso de Argentina tienen Cámara de Diputados y de Senadores, para que se viabilicen algunas de sus propuestas. Por ejemplo, cerrar el Banco Central de Reserva. O sea, eso no es porque se le antoja a él y porque ganó las elecciones lo puede hacer. O, por ejemplo, la reducción de los ministerios a su mínima expresión, que tú y yo hemos conversado muchas veces de cuán importante es tener un Estado pequeño pero eficiente. Pero eso no se hace porque yo quiero hacerlo, sino que tiene que pasar por diferentes instituciones en el marco de un equilibrio de poderes. Entonces, su problema de Javier Milei es cómo ese marco teórico que él maneja y su discurso y las propuestas que ha hecho lo plasma en la realidad, en una realidad en donde existe una estructura de gobierno, un Estado en el que tiene que pasar por muchos cepos, utilizando su término, por muchas vallas. Ahí creo que va a estar el problema para ver si es que efectivamente se cumple o no lo que ha ofrecido. Ahora, en ese marco que tú has delineado, él ha dicho, vamos a eliminar gradualmente subsidios, vamos a hacer un recorte del aparato estatal de manera gradual, no traumático, pero él señala que es necesario hacerlo en Argentina. ¿Qué va a pasar entonces en estos momentos en la Argentina? Midiendo el plano económico y midiendo el plano social. En el plano económico, las propuestas son conocidas. En el plano del realismo social, tiene que pasar por el tamiz de un Congreso. Y tiene un Congreso que no tiene precisamente la mayoría Milei. Pero el otro tema es también ya dentro de la mirada del cómo está en estos momentos dividida la torta política en Argentina, ¿no? Milei, 50 y tanto por ciento, tiene una oposición dura, activa políticamente y con resortes de poder que todavía le va a quedar. Me estoy refiriendo al gobierno de Fernández, ¿no? Entonces, ¿cómo es que va a ser posible siquiera lanzar, cuando asuma los primeros días de diciembre, el gobierno decir, bueno, hacemos esto de inicio? ¿Se puede o no se puede? ¿O tiene que pasar siempre por el tamiz del Congreso? Bueno, tú recordarás nuestra historia, ¿no? Nosotros estábamos en una condición más grave que inclusive el de Argentina, con el dólar mood, con la hiperinflación, con el terrorismo en ciernes. Estábamos sumamente complicados en 1990. Hurtado Miller fue recordado y se sigue recordando cuando dijo que Dios nos ayude, ¿no? O sea, Así es. cuando hace un sinceramiento, el Fujishok. Este,
Cuando Javier Milei quiere ser cauteloso en decir que no vamos a tocar, digamos, vamos a hacerlo gradualmente, es un poco peligroso, precisamente por lo que tú acabas de mencionar con mucha precisión. La oposición que tiene está bien estructurada, tiene más de 2 décadas de estar en el gobierno, inclusive más, desde Perón, Kirchner, ¿no? Con un intervalo de Macri, pero nuevamente Fernández con Kirchner. Entonces, digamos, ese tiempo ha servido para que la generación de los 40, 50 esté adicta a la ayuda del Estado. O sea, tienes una generación, las personas que están por los 40, 50, 60 años, que ya se volvieron adictos a las subvenciones públicas, a los bonos, a las ayudas, a la intervención del Estado en lo que corresponde al mercado. Lo que le dan el respaldo a Milei es, digamos, esa juventud que todavía no es adicta a la ayuda o al paternalismo del Estado. Entonces, yo creo que tendría que mostrar ya no solamente su lucidez económica como te vuelvo a repetir, seguidor y formado en la Escuela Austríaca de Economía, eso es una cosa, y la otra cosa es su pericia política. Allí Macri le podría ayudar, fíjate. Macri ha tenido gobierno, Macri ha querido hacer muchas cosas y no ha podido porque ha encontrado precisamente esa oposición. Entonces, algo habrá aprendido en ese tránsito que podría trasladarle como digamos, aprendizaje, ¿no? a Milei, para que no cometa los mismos errores y pueda encontrar algunos atajos. ¿Qué podría hacer Milei rápidamente? El sinceramiento de los precios relativos. O sea, esos productos que están siendo subvencionados por el Estado y que le hacen y que le perforan su política fiscal, tiene que terminar. El BCR, que si bien es cierto, es una institución que no la puede desaparecer de la noche a la mañana, pero de pronto podría imitar algo que hace Belardo. O sea, no solamente la autonomía del Banco Central de Reserva, sino el autocontrol para que no hagan cosas que no deben hacer, como por ejemplo la emisión inorgánica de dinero para prestarle al gobierno. O sea, sí puede hacer algunas cosas, pero van a ser dolorosas y el tema social tiene que manejarlo de una manera muy fina. Recuerda que cuando Fujimori tomó esa decisión de sinceramiento, y eso lo hizo en el marco de sus funciones como presidente de la República, tuvo mucho cuidado de medir el impacto, sobre todo en las clases más pobres. Cuando se reduce el aparato público, tuvo la precaución de tener un programa de recondicionamiento laboral e incentivos para que la gente se vaya retirando. O sea, hay cosas que Milei debería tomar en consideración para que su economía esté sana. Esa es la principal preocupación, que no siga la inflación y que los actores económicos retomen la confianza para seguir invirtiendo en ese país. Las otras cosas más estructurales, creo yo, va a tomar su tiempo. Siguiendo también lo que tú explicabas al inicio, en el marco teórico funciona. En el marco de lo cotidiano, ahí está el problema. Yo te cito algo que hoy recoge la revista Somos, de 3 peruanos radicados por mucho tiempo en Argentina, ¿no? Uno de ellos es el gran Lucho González, ¿no? Un eximio guitarrista. La otra es Vanessa Rubiano y otra es Romina Gatti, ¿no? Le preguntan a Vanessa Rubiano, así, de frente, a la vena, le dicen: ¿qué crees que está ocurriendo en Argentina? Dice: en la Argentina hoy no te puedes proyectar y olvídate de solicitar un crédito como se hace en el Perú. Acá nadie te lo va a dar. Así, clarito, más clarito ni el agua. Esa es la situación en Argentina. Entonces, hay mucha gente que ha votado por Milei porque quiere cambio, porque ya sabe que vive los subsidios, puede seguir viviendo los subsidios hasta un determinado momento. Pero Argentina, en el panorama internacional, la comunidad internacional ya no le va a seguir aceptando mayores condiciones. Argentina en determinado momento tiene a colapsar económicamente. Que
es un peligro, ciertamente, ¿no? Además, el otro tema, el otro día lo explicaba con suma claridad Carlos Adriancén. En Argentina, también he escuchado a un doctor, un economista, José Medicina, de la Universidad de Lima, que ha estudiado en Argentina, casada con Argentina, tengo entendido, conoce muy de cerca la economía argentina, y decía, en Argentina ha habido una fuga de capitales impresionante, 250.000 millones se han ido de Argentina. O sea, ¿cómo recuperar eso? O sea, el tema es, o lo haces o lo dejas. Y si lo dejas ya sabes hacia dónde vas, ¿no? Ahí quiero enfatizar en el marco teórico. El marco teórico, la escuela austríaca, y lo hemos dicho... suena bonito, claro. Pilares. ¿Perdón? Suena bonito, todo eso suena bonito. Ya, pero mira, 4 pilares, ¿ah? Uno, la libertad individual. O sea, tiene que existir en Argentina libertad para pensar, para hacer, para crear, para poder entrar a emprender. 2, el derecho a la propiedad privada. Y el derecho de la propiedad privada, José, parte desde tu salario. Así es. Cuando tú tienes un salario por un trabajo honesto hecho, ese es tuyo. Y cuando el Estado te mete la mano al bolsillo a través de impuestos sobre impuestos, gravámenes, de manera excesiva, se está apropiando de tu propiedad. Es desde tu salario hasta tu bien inmueble o inmueble. El tercer punto es el mercado. Si no dejas que el mercado funcione, todo se distorsiona. Si el Estado se pone a fijar precios, no, esto debe costar tanto, esto de acá debe bajar, a este debo aumentarle, el mercado empieza a colapsar y ahí empiezan los favores políticos, el clientelaje, y se salen beneficiados aquellos que están cerca del gobierno. Y el que sale perjudicado es la población en general, porque una distorsión de precios genera inflación. Y el cuarto lugar, el Estado pequeño. O sea, eso son las cosas que Javier Milei se tiene que concentrar. Básicamente ahorita lo que tiene que generar es 2 cosas. Parar la inflación a través de cero emisión de dinero de manera inorgánica. La política fiscal tiene que ser rígida en el sentido de que no debemos gastar más de lo que ingresa. Eso lo tiene que hacer sí o sí, y para eso tiene que reducir el gasto público. Por eso tiene que trabajar muy, muy fuerte con esto de optimizar la burocracia de los diferentes ministerios en Argentina. Optimizar significa reducir. Optimizar significa reducir el número de trabajadores, servidores en el ámbito público en Argentina. Eso es. Así es, lo hemos hecho, José. En el Perú pasó. Pero recuerda otra cosa. Argentina, yo estoy de acuerdo con Argentina que tiene que abrir el mercado. Yo creo en eso abiertamente. Pero el gran problema es que Argentina en estos momentos tiene una situación de condicionamiento, como tú lo has dicho, de costumbre, de acendro, por una política subsidiaria. Pero además tiene otro tema. Argentina tiene sindicatos fuertes. Ojo con eso. Ojo con eso. O sea, el clima social que se puede generar. Yo le deseo lo mejor a Milei. El asunto es cómo lo haces. Tiene que tener temperamento. Tiene que tener temperamento y apoyo social. Así si no es. tiene apoyo social, se cae. Otra de las cositas que tendría que hacer para sanear la caja fiscal es qué empresas están generando pérdidas, como te acuerdas acá, Petroperú, Minero Perú, ENSI, ECAS, etcétera. Y la privatizas. ¿Qué empresas para ponerlas en el mercado? Claro. Porque ya habló de una empresa de abastecimiento de combustible de Argentina que la va a poner a la venta. Eso también ayuda, pero tiene que ser rápido, porque si se demora, si dice vamos a hacerlo despacito, pucha, como tú dices, los sindicatos van a reaccionar y le van a poner muchas trabas, le van a poner muchas zancadillas. El problema de Milei es que está anunciando muchas cosas que se tienen que hacer sin tanto cacareo. Tiene que hacerse las cosas porque está investido para hacer. No que voy a hacer, no que voy a... Tampoco, si tú tienes unos enemigos concretos, no los anuncies. Sencillamente con él brega día a día implementando tu política. Hay que ser un poco más humilde. Bueno, al argentino pedirle humildad es un poco complicado, ¿no?
pero tiene que ser un poco más discreto y humilde para poder emprender y que la gente se conecte con su idea de gobierno y pueda generar algún nivel de asociación a nivel político en el Parlamento. Ahora, el Bueno, ya otro, lo tiene con Macri, creo que Chiaretti también en Córdoba, pero creo que no es suficiente, creo que tiene que entrar más adentro en lo que es la Cámara, las diferentes bancadas de la Cámara de Diputados y principalmente de la de senadores. ahora, lo que hace un presidente de la República cuando asume, ¿no?, ya la gestión gubernamental, ha ocurrido en nuestro país con distintos presidentes, es que intenta, lo primero que hace es establecer un nivel de acercamiento con el mundo financiero mundial, ¿no? Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Argentina tiene una deuda de más de 130.000 millones de dólares. Y estoy completamente seguro que el Banco Mundial, el propio Fondo Monetario Internacional le va a decir, usted tiene que cambiar esa política, ¿no? Ya no vamos a otorgar más créditos, ya no se le va a seguir prestando dinero. Usted va a tener que tomar medidas. O sea, no solamente es el frente interno, también es el frente externo. Le pasó a Fujimori acá. Claro que sí. Y hay que recordar, el Fondo Monetario, porque el Perú estaba categorizado como un perro muertero, Así es. el Fondo Monetario le dijo solamente una cosa al gobierno de Fujimori: cero déficit fiscal. Y podemos conversar de un salvataje, una ayuda, un apoyo. Acabas de mencionar algo cierto. Argentina quizás es el país de América que más le debe al Fondo Monetario Internacional. O sea, está endeudado hasta el cuello. Pero el fondo, si hubiese ganado masa, hubiese mirado con mucha dificultad seguir dándole recursos si es que no hay un cambio. Más de lo mismo, el resultado es lo mismo. Pero si Milei va con una propuesta, por ejemplo, de tener una política fiscal estricta, seguramente el Fondo Monetario, y además liberalizado el mercado, incentivo de la inversión, derecho respecto a la propiedad privada, Bajo de inflación. libertades básicas, etcétera. Si eso se demuestra como políticas ya en acción, yo creo que el Fondo Monetario puede recular de su decisión de alejarse de cualquier iniciativa de préstamo. Pero tiene que ser muy fino y tiene que tener muy buenos aliados. Acabas de mencionar algo, el frente externo. También Argentina tiene que aliarse con otros países para hacer coro en estos organismos multinacionales, financieros multinacionales, para que le puedan apoyar para salir de esta crisis. Yo creo que podría ser una alianza con Perú, por ejemplo. Podría ser una alianza con Ecuador, ¿no? Y paro de contar, porque no creo que sea muy agradable hacer una alianza con Brasil, comunista, con Venezuela, con Bolivia, no los veo, ¿no? Con Gabriel Boric, ¿no? De Chile, ¿no? Que está en la antípoda. Ahora, sí te das cuenta, o sea, pero también tiene que hacer alianzas saliendo inclusive del escenario sudamericano. Así es. Tiene que ir a otros lugares donde tienen relaciones comerciales en las que puede recibir un respaldarazo para ir, claro, digamos así, en mancha al fondo o al Banco Mundial y solicitar financiamiento para poder salir de esta primera etapa y pueda implementar las reformas que quiere hacer. Caso contrario, va a ser bien complicado. O sea, ganar las elecciones en Argentina, José, es una tarea, ha sido una tarea bien difícil, bien difícil. Mantenerse en el gobierno va a ser más difícil. Claro, la continuidad, el desarrollo, eso realmente va a ser es más difícil. Así es. Mi estimado César, como siempre, 1.000.000 de gracias por compartir cada semana estas reflexiones, esta mirada en voz alta de lo que ocurre no solamente en nuestro país, sino también en el plano internacional. Fuerte abrazo. Cuídate. Fuerte abrazo para ti también. Ha sido un placer para mí esta conversación. Gracias. Conversábamos con César Zamora Bento, economista, analista en temas políticos. Don C. Con César Zamora Bento.